¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Tiltil? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de este ¿Qué tal Tiltil? De día jueves a través de la señal de Facebook Live de TVO Tiltil y a través, por supuesto, de las distintas plataformas una vez finalizado este programa. Ya pasó el día jueves anterior, quiero contarles que vamos a generar un programa semanal en relación al COVID-19, por supuesto, a nivel comunal. Y ya como panelista estable podríamos determinar, está con nosotros la matrona, porque fue lo primero que me dijo en la entrevista la semana pasada, la matrona y directora del Hospital Comunitario de Tiltil, Bárbara González. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Con harta información, porque ha sido dinámica la semana. Desde el jueves pasado, que fue la entrevista anterior, tenemos harto de qué conversar en materia del COVID-19 a nivel comunal, pero para partir quiero que comencemos conversando un poquito más a nivel nacional, a nivel macro. Desde la semana pasada hasta ahora, el índice de contagiados a nivel nacional ha subido de forma muy importante. Las medidas que ha tomado la autoridad también han sido diversas. Estamos hablando de las barreras sanitarias. De hecho, Tiltil cuenta con barreras sanitarias. ¿Cuál es la visión que tú tienes a una semana de haber conversado en nuestra última entrevista? Bueno, claramente tengo la misma visión que ustedes, que cada vez vamos creciendo en términos de medidas sanitarias, hemos ido creciendo en casos confirmados, en exámenes realizados y también en consultas en sospecha, ¿ya? Porque también hay una situación de mucha incertidumbre en la comunidad donde frente a cualquier dificultad respiratoria está consultando y es lo que le estamos pidiendo, ¿ya? O sea, le estamos pidiendo que acceda al equipo de salud y que esté en contacto permanente con nosotros. Respecto a lo que conversábamos de la situación del país, yo en eso los quería felicitar porque he visto que toda la semana han sido súper ordenados en cargar el informe epidemiológico al ministerio, porque estuvimos hablando la semana pasada de que la fuente oficial tenía que ser los datos ministeriales porque era lo que consolidaba el sistema público y privado. Entonces, Exacto. desde ahí es la fuente más fidedigna que podemos tener cuando queremos hablar de número de casos en nuestro territorio, que a nosotros no nos importa si se hizo en una clínica o en un hospital, lo que nos importa es saber cuánta gente enferma podemos tener en nuestro entorno. Entonces, bueno, decirles que esa es la principal fuente que nos está dirigiendo a los equipos de salud y además lo estamos complementando con los registros locales, donde nosotros tenemos fuente directa de los exámenes que vamos tomando nosotros, de las sospechas que nosotros estamos vigilando y desde ahí también podemos tener una anticipación a lo que viene cuando manejamos esa información. ¿Ya? Pero bueno, el último informe que tenemos es el del 8 de abril, ya que parece que lo estuvimos conversando nosotros por teléfono, y Sí. efectivamente reporta datos con un corte al día 7 de abril a las 21 horas. ¿Ya? Y ahí Y ahí registró 4 casos. Ahí registró 4 casos, ¿ya? Y es una tasa de un 18,6 por 100.000 habitantes en la comuna, pero también es importante mirar cómo está la región y que la región está midiéndola en esos mismos parámetros, está con una tasa de 31,4 en 100.000 habitantes y el país está con una tasa de 27,7 a nivel nacional. Por lo tanto, no es para ser optimistas ni para ponernos contentos, pero en la comuna todavía estamos subiendo en una forma progresiva la cantidad de casos, pero no hemos tenido una explosión de casos, ¿ya? Sí. Lo cual nos tiene, no podríamos decir contentos, pero nos tiene relativamente es como nosotros esperábamos y como nos gustaría que se fuera dando la curva. No Oye, obstante, dígame. no, lo que te iba a comentar o te iba a preguntar a raíz de lo mismo. ¿Tú crees que el hecho de que Tiltil tenga una tasa inferior a las comunas aledañas y a otras comunas y a la región en general y a nivel país, tiene que ver con la ubicación geográfica de Tiltil, tiene que ver con la demografía de Tiltil, tiene que ver con tal vez buenas decisiones que se han tomado en materia de salud pública en Tiltil? ¿A qué crees tú que podría aducir el hecho de que tengamos una tasa inferior? Yo creo que hay un poco de todo. Ya creo que
creo que hemos hecho una campaña comunitaria muy potente, de la cual me siento muy, muy contenta. Creo que pasado el tiempo hemos logrado estar todos en la misma línea y todos transmitiendo lo mismo, ¿sí? Y creo que se han dado señales de unidad que son importantes en el sentido de que hoy día todos estamos preocupados del resultado y de la evolución de las personas que puedan ir enfermando, más que dejar de lado lo que podemos pensar en términos personales unos de otros. Y creo que esa señal se ha visto, se ha notado, en la práctica también se ha vivido. Entonces, creo que es la forma en la que tenemos que trabajar porque hemos logrado transmitir a la comunidad un sentido de al menos preocupación. Creo que nos falta porque todavía me pone nerviosa los fines de semana. De hecho, nosotros ya estamos hablando los jueves, los viernes, y yo siempre Sí. le estoy diciendo bien el fin de semana y va a pasar porque es el fin de semana donde nosotros tenemos las costumbres de hacer reuniones familiares. Entonces, creo que todavía nos falta, pero hemos hecho un trabajo comunitario potente. Creo que también lo que nos beneficia es que nuestro territorio es amplio y lo que siempre nos ha perjudicado mucho, la extensión geográfica, el poder movilizarnos y llegar a todas partes, hoy día nos está jugando, entre comillas, a favor, porque Claro. tenemos las localidades en territorios dispersos y bastante delimitados, en el sentido de que tenemos comunidades pequeñas como Rungue, Montenegro, Caleo, donde la población es pequeña y cuando uno toma una medida o una recomendación de una cuarentena preventiva, si todos logran escuchar y comprender el mensaje, podemos hacer cosas buenas. Entonces, eso hoy día yo creo que no nos podría estar ayudando. Bárbara, y entendiendo la situación y durante la semana también se generó esto de cuando hay un nuevo caso, la población en general, y yo hablo de las redes porque finalmente nuestro canal se mueve en las redes, se generan estas alarmas de dónde será, de quién será, por qué no informan quién es o dónde vive. Y yo entiendo, ya lo conversamos la semana pasada, pero súper bueno clarificarlo que también ahí está el concepto de la privacidad del paciente, la historia clínica del propio paciente y su privacidad, pero también cómo transmitirle a la población que finalmente lo más importante es cuidarnos más allá de saber tal vez de dónde es tal o cual paciente, tal o cual persona que haya sido contagiada, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, yo te agradezco mucho esa pregunta porque, pucha, yo no he tenido, tenemos mucho trabajo, entonces no he tenido mucho tiempo de estar conectada en esa sintonía, pero sí me ha pasado que me han llamado y me han dicho en el día a día hartas cosas. Y la verdad es que llega un momento, será hasta frustrante el sentir que se genera una suerte de persecución, pero sin sentido de la información que se está buscando, porque he tenido muchas ganas de repente de escribir o de decir en algún lugar y decir, les estamos diciendo que la enfermedad está en el territorio comunal, Claro. les estamos diciendo que hay que tomar medidas preventivas, les estamos diciendo que hay que cuidarse, que hay que cuidar a los adultos mayores. Entonces, si les estamos dando ese mensaje, es porque la enfermedad está y punto. Y no necesita saber si es que su vecina de al lado lo tiene, porque no es necesario, le estamos diciendo que el riesgo está. Y cuando decimos el riesgo está, es porque tiene que tomar todas las precauciones. Entonces, no es necesario saber si es que el vecino tiene o no tiene, porque ya es un momento muy difícil para una familia abordar todo lo que significa saber que dentro de mi casa tengo esta enfermedad, donde veo noticias y veo todo lo que está pasando en el mundo y claramente esa familia vive una angustia y un temor tremendo. Y a eso agregar una persecución social, creo que es totalmente innecesario. Y de alguna forma tenemos que lograr comunicar y tenemos que lograr hacer que entienda la comunidad que tiene que cuidarse porque la enfermedad está en el territorio y que no gana nada con saber si es que la vecina lo tiene o no lo tiene. Lo único que genera es mucha discordia, muchos malos ratos, porque estoy segura que hay mucha gente que piensa igual que yo. Y creo que la mayoría piensa como yo. Claro, porque
consultas que se hacen o la gente que pregunta dónde están o quiénes son, es como, ya, si está al lado de mi casa, me cuido. Si tal vez está en otra localidad, Exacto. para qué me voy a cuidar? Total, todavía está lejos. Pero lo que tenemos que recalcar, creo yo, como medio también, es llamar a la población a cuidarse más allá de qué tan cerca tengo a la persona contagiada o a la gente que está en cuarentena por lo mismo. Exacto, y además de eso nosotros tenemos un factor de riesgo importante que así como estamos hablando de que esta dispersión geográfica o esta lejanía nos podría estar favoreciendo, también puede ser un riesgo muy grande porque en una pequeña comunidad donde nos comencemos a enfermar, de repente si yo no estoy tomando las medidas puedo salir con muchas personas enfermas de un momento a otro. Entonces, y eso también nos va a generar que vamos a pasar de ser una de las comunas más controladas a ser una de las comunas con más tasa de contagio. Entonces, esto es muy, muy al borde y es una línea muy delgada donde yo no puedo decir sentir que de cierta forma hay una victoria en esto porque esto se puede volcar en cualquier momento y tenemos que empezar a vivir las experiencias de cómo va a ir avanzando la enfermedad en el tiempo. Y bueno, además de eso, decirles que dentro de todo, una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención esta semana es que nosotros tenemos un protocolo de precauciones estándar que tiene que tomar el personal de salud cuando existe una sospecha, ¿ya? Ya. Pero hoy día los síntomas respiratorios más comunes se califican como sospecha. Entonces, un paciente que tiene fiebre y que la fiebre puede ser una causa de un montón de enfermedades, ¿ya? Sospecha. Va a generar que el equipo de salud tome todas las medidas, se vista, se vaya a la sala especial, etcétera. Como eso se percibe desde la sala de espera y como eso se puede ver desde si yo voy a mirar por la ventanilla de afuera de la urgencia del hospital o de afuera de la urgencia de huerto, etcétera, empiezan a replicar desde sus celulares, Se sí, genera. fulanito está aquí en X situación. Eso no necesariamente quiere decir que es un paciente COVID. Es imposible para el equipo de salud poder confirmar a un paciente en el momento de la consulta o en el momento en el que nosotros levantamos la sospecha. Entonces, es súper importante que la gente sepa categóricamente que nosotros no podemos confirmar un caso de sospecha en el momento de la consulta. No lo podemos hacer. Entonces, cuando alguien les diga, está aquí y lo confirmaron, eso es falso. Eso absolutamente es falso. Nosotros solamente podemos hacer una sospecha frente a un cuadro clínico, se indica el examen, se toma el examen y se está demorando alrededor de 24 horas en obtener el resultado. ¿Ya? Y la comunicación es directa con el paciente. El paciente es dueño de su resultado. ¿Ya? Si el paciente lo quiere contar, tiene todo el derecho, Absolutamente. ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a decir y eso es categórico en el sentido de que no le vamos a decir a nadie el tema de cuántos contagiados hay, dónde, si son hombres, si son mujeres, ni la edad que tienen. Nosotros no somos dueños de esa información. La información es del paciente. Bárbara, vamos a aprovechar de saludar a quienes están en la sintonía de Teo Tiltil a esta hora de la noche. César Villagra, Javier Arce, María Victoria Lavena, queremos saludar a Leonardo Astorga, a Asunción Campos, que entiendo que es vecina del sector donde tú vives, Juan Cristóbal Urbina, a César Sánchez, Marcelo Gómez, Luis Espina, Ricardo Sangüesa, y Luis Espina nos hace una consulta. ¿Existe algún sistema que tengan ustedes de mecanismo como para, no sé si ustedes o la autoridad municipal, tal vez tú me lo puedes confirmar, pero de hacer el seguimiento del cumplimiento de las cuarentenas, de que si ustedes dictaminan o le dicen a la gente que tiene que hacer cuarentena porque están cercanos a un caso COVID, que esas personas efectivamente respeten la cuarentena, ¿hay cómo hacer el seguimiento de eso? Nosotros solamente hacemos el seguimiento a través del mismo paciente. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando registramos que el paciente es sospechoso, inmediatamente nosotros lo llamamos, nos presentamos como equipo de salud, le pedimos si es que acepta nuestra asesoría en este periodo
y le contamos que lo vamos a estar llamando por teléfono. Cada vez que lo llamamos por teléfono, la primera pregunta es, ¿está en cuarentena? ¿No ha salido de su casa? Etcétera. Y los pacientes claramente siempre nos están diciendo que respetan la cuarentena. O sea, ¿Ya? alguien podría no respetarla, pero en el teléfono te dice que sí y está. Exacto. Entonces nos podrían mentir. No obstante, nosotros sí tenemos enlace con Carabineros, ya, y con la tenencia, y Carabineros siempre ha estado llano y muy abierto de las veces que nosotros hemos evidenciado que tenemos algún paciente que no está cumpliendo la indicación. Sí hemos avanzado al paso de reportar a Carabineros, donde le hemos dicho, X paciente tiene indicación de cuarentena, y nosotros hemos visto que el paciente no la cumple, ¿ya? Pero eso sí o sí se da en los casos que nosotros podemos verificar que el paciente no lo cumple, porque no podemos reportar a Carabineros un relato de una vecina que me dijo, que me contó que X persona no la está cumpliendo. Entonces, Y usted, disculpa, ¿y ustedes no le entregan o no le pueden entregar el listado, por ejemplo, de personas en cuarentena hoy a Carabinero y que Carabinero intente hacer como la búsqueda? ¿Eso se puede o no se puede hacer? sí, sí se puede hacer. Se puede Ya. hacer. Hasta el momento la verdad es que no ha sido necesario porque la cuarentena estricta se está indicada en los casos confirmados, Sí. ¿ya? Y de los casos confirmados, como han sido poquitos, nosotros ahí sí somos agudos y tenemos la posibilidad de ver, y efectivamente las familias siempre han estado muy comprometidas con las indicaciones que le hemos dado. Entonces Ah, no hemos perfecto. tenido problema en el sentido de decir que algunas de las familias que son casos confirmados tal vez no nos han reportado. Ya, Bárbara, para confirmar y para comentarle a la gente que tal vez se unió eh, hace poco a nuestro programa, contar y ratificar la última información del MISAL. Hoy, hasta hasta la fecha del último informe, con cantidad de contagiados en la comuna de Tiltil, cantidad de recuperados, entiendo que también hay. Tenemos recuperado, sí. Tenemos, mira, el informe del ministerio es del día 7 a las 21 horas, ¿ya? Pero Ya, yo tengo los registros nuestros que son del día de ayer hasta las 11 de la noche, ¿ya? Y nosotros ayer mantenemos 4 confirmados, ya. mantenemos 2 recuperados, y en test realizados tenemos 21, ¿ya? Ahí donde estamos subiendo, ¿ya? Así que para todos los que están esperando saber si hay uno nuevo, no hay uno nuevo, etcétera, se mantienen 4 confirmados. Ese es el reporte que nosotros tenemos. Perfecto. Bárbara, dentro de las personas que están en conexión con nosotros a esta hora, ¿Mm? César Villagra hace una pregunta que le voy a indicar al tiro. En el próximo bloque nos vamos a dedicar a hablar acerca del uso de mascarilla, que además hay una ordenanza municipal que comienza a regir a partir de las 0 horas de esta noche, pero le comentamos que enseguida va la respuesta con respecto al tema de las mascarillas. Y Santiago Peñalosa nos pregunta si hay seguimiento de las personas sospechosas, que es más o menos lo que estábamos conversando hace un minuto atrás, pero además, para ratificar la información que tú ya nos acabas de entregar, si el hospital está equipado para realizar la toma de muestras y el análisis de los resultados. Entiendo que ustedes lo mandan a Santiago, ¿no? Exacto. La primera pregunta es si hay seguimiento. Sí, Exacto. tenemos un equipo conformado de seguimiento donde estamos recolectando la información de todas las sospechas que se generan en cualquier dispositivo de salud, ¿ya? En el territorio comunal. Por eso es que cuando nosotros escribimos el reporte, hay un texto donde dice que se ha conformado un comité donde está compuesto por los directores de establecimientos de salud pública de todo el territorio, ¿ya? Donde nosotros estamos todos coordinados en, si en mi establecimiento se genera una sospecha, yo esa información para efectos estadísticos la vigilo en una forma coordinada, ¿ya? Seguimiento sí hay a las sospechas, ¿ya? Y es un seguimiento pasivo en el sentido de que yo dejo la sospecha, indico el examen, mando a la persona en cuarentena a su domicilio hasta obtener el resultado de la muestra. Resultado de la muestra sea positivo, paso a cuarentena estricta, ¿cierto? Y a una vigilancia activa, que eso es llamado todos los días. Y si el resultado es negativo, eso no significa un descarte. Eso significa que quedo atenta a la evolución que va a tener el paciente en relación a los síntomas. En la mayoría de los casos, en realidad en todos nuestros casos que han sido sospechas descartadas, es que los síntomas desaparecen. Test negativo, Perfecto.
síntomas respiratorios desaparecen y ahí podemos recién decir que ese caso sospechoso está descartado. Perfecto. ¿Ya? Bárbara. Eso sí, había otra pregunta. Sí. Era si había No, era diferencia. básicamente con el tema de las mascarillas, pero quiero que lo tomemos, que lo abordemos a la vuelta de comerciales. ¿Te parece? Bueno, sí. Entonces, vamos a hacer una pausa, ya regresamos porque estamos aquí a través de TVO Tiltil. Esto es el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? A través de Facebook Live de TVO Tiltil y TVOtiltil.cl. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a este ¿Qué tal Tiltil de día jueves? A través de las pantallas, por supuesto, de TVO Tiltil y TVOtiltil.cl. Antes de continuar conversando con Bárbara, comentarles que tenemos un nuevo episodio, ya lo habrán visto en las promociones. La podóloga Roxana está ahí, por supuesto, directamente de los links para su servicio. Y ojo que ella nos tiene un regalo, y es que a final de este mes vamos a premiar a todos los que hayan comentado durante los programas de día jueves. Vamos a sortear una atención podológica por parte de Roxana Romero. Así que para que estén atentos y, por supuesto, la sigan, y si requieren de su servicio, se puedan contactar con ella. Ya estamos de vuelta, retomamos el contacto con la matrona, no se me va a olvidar nunca más, la matrona Bárbara González. Bárbara, nos quedó una pregunta en el tintero, y es si el hospital está acondicionado para hacer la toma de muestra y eso. Sí, sí, de hecho, bueno, si ustedes van al hospital está bien distinto. ¿Ya? Ya, pero el hospital diseñamos un flujo clínico para la consulta respiratoria, ¿ya? Donde se diferenció la sala de espera, ¿ya? Hay una sala de espera diferenciada que ahora está frente al servicio de urgencia y acondicionada para que los pacientes con sospecha respiratoria esperen. Luego de eso pasan a un flujo donde hay un box médico específico para la atención del paciente, y si el médico sospecha de que es coronavirus, se pasa a otra sala donde se genera un aislamiento y la toma de muestra en el momento de la consulta, ¿ya? O sea, ¿cuál es la respuesta? Es, el examen sí se toma en el hospital siempre y cuando el médico califique que es pertinente tomar el examen, ¿ya? No es que yo vaya a ir a la urgencia del hospital y quiero hacérmelo y se lo hace, ¿ya? Perfecto. Es un criterio médico que está asociado a la evaluación clínica del paciente, ¿ya? Y si es así, nosotros estamos equipados, se toma la muestra, se manda a procesar al laboratorio del Hospital Roberto del Río, ¿ya? Y los resultados están en 24 horas. Ya, súper. Ahí, por supuesto, la respuesta para nuestro amigo Santiago Peñalosa. Efectivamente, se hace en Santiago. Nos saluda también Natalia Benítez, a quien le decimos buenas noches. Daniel Carrasco, que está con nosotros, y Nelly Casanova, que también se suma. Oye, una consulta antes de entrar en materia con respecto al tema de las mascarillas, que es el tema del día. También dentro de este COVID-19, hay un amigo de Otiltil, Ricardo Sangüesa, que nos plantea y nos pregunta, ¿qué tan efectivo crees tú que ha sido esto de las campañas de fumigación que se han hecho a través de distintos mecanismos, la municipalidad, privados, algunas agrupaciones colectivas de vecinos? ¿Qué crees tú que, desde el punto de vista más clínico, son efectivas? Si son efectivas, ¿cada cuánto tiempo se debiese hacer? Si es que se vuelven a hacer. ¿Qué opinas tú al respecto? Exacto. Mira, la verdad es que el primer punto que tenemos que hablar es que las fumigaciones tienen que ser hechas de una forma responsable, en el sentido que el producto que yo utilice para fumigar tiene que ser el adecuado. Y sabemos que se tiene que fumigar con cloro o con amonio cuaternario, ¿ya? Sí. Pero ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que el amonio cuaternario es lo que están usando habitualmente en las fumigaciones en plazas y en espacios públicos? ¿Ya? Sí. Entonces, ¿por qué puede ser? ¿Por qué uno puede hablar de efectividad? Lo primero, hoy día no existe y no lo podríamos medir, pero sí, desde la lógica clínica, yo tengo un paciente que está enfermo, ¿cierto? Que me da resultado positivo, y 2 días antes de que él empiece con los síntomas y que yo identifique que este paciente efectivamente está enfermo, 2 días antes este paciente ya estaba contagiando. Entonces tuvimos 48 horas donde hubo una persona asintomática que pensaba que estaba sana,
pero no lo estaba, ya estaba contagiando. Y como hemos hablado, cuando yo ando sin mascarilla y voy caminando por un espacio público, yo hablo y independiente de que se vea, yo siempre estoy con gotitas de saliva donde van quedando en los muebles y en todos los espacios físicos que yo pueda estar. Entonces, el virus ahí puede permanecer de 3 a 4 días. Cuando viene otra persona sana o un niño, ejemplo, a jugar y pone sus manos en ese asiento y después ese niño se va con el virus y lo lleva a sus ojos, a su nariz, a su boca, efectivamente tiene más riesgo de contagio. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Sí es útil, sobre todo cuando yo voy a estar expuesto a personas que van a estar asintomáticas, porque la mayoría de nosotros tiene una conciencia en el sentido que yo digo, estoy enfermo, listo, tomo todas las medidas, pero 2 días antes no lo sabía. Y 2 días antes pude estar en un espacio comunitario. Perfecto, entonces sería recomendado, de acuerdo a lo que más o menos plantea, una vez por semana como mínimo, ¿no? ¿Cómo? Una vez por semana tal vez sería bueno desde el punto de vista que si se pudiese hacer. Cada 4 días. Cada Ya, 4 perfecto. días sería muy bueno hacerlo. Sí. Perfecto, ahí también resolvemos la duda de nuestro amigo y te quiero llevar, porque ya están llegando preguntas al respecto también, quiero llevarte a la información. Ayer se publicó ya, hoy día, perdón, se publicó la aprobación en Consejo Municipal de una nueva ordenanza que indica el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos dentro de la comuna a partir de esta noche a las 0 horas. La pregunta es, la semana pasada cuando conversamos, me dijiste, no, ¿sabes qué? La mascarilla es una y la ideal es que la gente no fabrique la suya porque no tienen el resultado. El ministro, es efectividad, el ministro el domingo pasado indicó que sí hay un resultado positivo con estas mascarillas caseras, entre comillas. Además se generó un instructivo de cómo hacer tu propia mascarilla. Hoy aparece el tema de la obligatoriedad primero en el transporte público a través del gobierno y comunalmente a través de la municipalidad en esta nueva ordenanza municipal. ¿Qué tan efectivas son las mascarillas, Bárbara? Sí, pues qué buena pregunta. De hecho, el domingo me acuerdo que les linkeé y les dije, miren las mascarillas ahora, sí. ¿Ya? Porque la verdad es que, como siempre se los he dicho, el jueves pasado también se los contaba, la pandemia es dinámica. Entonces, lo que nosotros hoy día decimos que es, mañana puede haber un estudio y podemos ir descubriendo nuevos avances en términos de manejo de la enfermedad. Entonces, hasta la semana pasada no había evidencia de que el uso de mascarilla o de tapaboca era útil para disminuir el contagio. Y como yo les contaba, ya el día sábado, el 4 de abril, se emitieron publicaciones de la CDC norteamericana, que es el Centro de Control de Enfermedades, y el domingo la Sociedad Chilena de Infectología también estaba circulando en función de estos datos, donde ellos validaban que el uso de un tapaboca, independiente que fuera una mascarilla quirúrgica o una N95, que es la clínica, estaba sirviendo para disminuir la tasa de contagio, ¿ya? Ahora, la efectividad. Súper importante separar 2 aguas o 2 caminos, ¿ya? ¿En qué sentido? Para el personal de salud, para el personal que está expuesto directamente a la enfermedad y al riesgo, no es aplicable otro tipo de mascarilla que no sea la mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95 y la mascarilla industrial, ¿ya? Que perfecto. También publicó la Sociedad de Infectología que existe un tipo de mascarilla, una máscara con unos filtros específicos que tenían buen rendimiento. Personal de salud no tiene opciones, ¿ya? Sobre todo si yo voy a estar en la atención clínica. Pero sí, para la comunidad y para la población general, sí es útil que use un tapa nariz y boca, independiente de que sea una mascarilla quirúrgica. Ya nos sirve que se tape la nariz y boca porque estamos conteniendo esta propagación de gotitas, ¿ya? Que son las gotitas con las que hemos hablado todos estos días, ¿ya? Voy a dejar pasar a mi hijo. Sí, por supuesto. Por supuesto, si estamos en la comodidad de nuestra casa, hubieras visto, la mía acaba de pasar detrás de cámara también haciendo señas pensando que estaba al aire. No, pero no te preocupes. No te preocupes.
Entonces, el tema es que efectivamente la recomendación cambió en función de estas publicaciones y la recomendación al público general es que se tape la nariz y la boca de cierta forma, porque cuando yo me pongo algo en la cara, después con mi respiración esto se humedece, entonces si yo esto lo voy a tocar con mi mano y luego esta mano la voy a seguir usando, la verdad es que estoy contaminando todo igual, ¿ya? Por eso es que se dice su mascarilla casera, le pone los elásticos y siempre la manipula de los elásticos detrás de la oreja. Oye, Bárbara, y siguiendo la misma lógica, ¿por qué tú crees que el gobierno no ha determinado que esto sea norma a nivel nacional y no solo a través de iniciativas locales que han hecho determinados alcaldes? Yo entiendo que a nivel de gobierno se estaba hablando, ya entiendo que probablemente va a ser una de las medidas sanitarias que ya está próxima y que está en camino. Ya. Eh, Me imagino, porque ahí ya estaría suponiendo porque no tengo una certeza, me imagino que se está instalando primero la educación, el hábito en la comunidad antes de instalar una obligatoriedad. Y también tiene que ver con una especie de stock, porque junto con la normativa o junto con la información generada por la municipalidad que se iniciaba este plan o esta obligatoriedad de uso de mascarilla, no fueron pocos los que empezaron a plantear la idea de si el gobierno comunal me está exigiendo que me la ponga, me imagino que me la va a regalar. Mm. Ya, no, en esa parte estaba un poco desconectada, pero la verdad es que lo que hay que aclarar ahí es que no he visto el documento, pero es súper importante que la consideración es que yo me tape la nariz y la boca, y eso lo Sí. puedo hacer con una mascarilla quirúrgica, pero también se puede hacer con una mascarilla de tela, también se puede hacer con un pañuelo. Existen muchas formas y muy sencillas de cómo una persona se puede tapar la cara cuando va a estar en un espacio público, sobre todo en un transporte de locomoción colectiva, ¿ya? Porque claramente es nuestro principal factor de riesgo. Y ahí, ¿por qué se los explico? Cuando, cuando yo clasifico los contactos de alto riesgo, cuando tengo una persona que tengo una PCR positiva, yo digo, esta paciente está confirmada para COVID, inmediatamente tengo que hacer la historia de contacto, ¿ya? Entonces, cuando hacemos esa historia de contacto, que es preguntar con quién usted ha dormido el último tiempo, quién vive bajo su casa, los criterios que tenemos que usar para definir un contacto de alto riesgo, está contenido un medio de transporte cerrado en el cual yo permanecí sin elementos de protección personal, o sea, sin mascarilla, por un tiempo superior a 2 horas. Y en el caso nuestro, como estábamos hablando, que es clásico que esta lejanía y esta dificultad que tenemos de Santiago, perfectamente un bus de Santiago a Tiltil podríamos estar 2 horas, Sí, ¿cierto? sí, Y si sobre yo, todo ahora que hay taco en la carretera por el tema de la aduana sanitaria. perfectamente podríamos estar encerrados en un bus 2 horas con 40 pasajeros. Y si uno de esos 40 pasajeros, o 30, 20, los que puedan ir ahí, efectivamente está con la enfermedad, pero está en su periodo asintomático, que es estos 2 días antes de que yo empiece con fiebre o con las molestias, perfectamente esa persona podría haber esparcido a través de su gotita el virus sí, a toda esa cantidad de gente que estaba sobre el bus. Entonces, es una manera muy apropiada, sobre todo para los buses en Tiltil. ¿Ya? O sea, yo lo encuentro una medida que nos podría ayudar mucho por el tiempo que nosotros permanecemos sí, sobre un bus. No, de todas maneras, de todas maneras. Además, bueno, ya es parte de la ley, de las indicaciones que también el gobierno ha entregado como obligatoriedad, esto de usar la mascarilla en el transporte público. Nos llegan más consultas, Bárbara. Queremos saludar a Marcelo Velázquez, que nos felicita por el espacio. Muchas gracias a ustedes por estar en la sintonía a esta hora de la noche. También a Andrea Casanova. Y Genaro Fuentealba nos pregunta, si la mascarilla la hacemos nosotros, es de género, yo la utilizo, ¿la tengo que botar? ¿La puedo lavar? ¿Cómo funciona? Porque dice, no, lavable, Exacto. ok, pero ¿la lavo o no la lavo? O sea, si la ocupo, sí, después que la ocupo, ¿qué hago con hay ella? mucha, sí. ¿La puede botar? Claro. Si tengo una polera
para estar botando todos los días, pero es difícil, ¿ya? Entonces, claramente la puede botar. La recomendación es que la ponga en una bolsa, ¿cierto? Esa bolsa la deja bien cerrada y así yo elimino los elementos que yo estoy pensando que pueden estar contaminados. Pero sí la pueden lavar, ¿ya? ¿Cómo la lavo? ¿Ya? La lavo con agua caliente, ¿ya? Sobre 60 grados, ¿ya? Ya. Entonces, lavar a la antigua, como lavaban nuestras abuelitas, que hervían la tetera, ¿cierto? Ponían el paño cocina y le tiraban la tetera de agua caliente arriba, que no sé si tu abuelita lo hacía, pero la mía lo hacía, ¿ya? Eso es lo mejor que pueden hacer con su mascarilla, ¿ya? Entonces, listo, un recipiente, agua caliente y después la lavan normalmente, la dejan secar y estaríamos. Oye, y esto que hablábamos fuera de cámara de los filtros caseros que se le podrían hacer, esto de que dentro de la mascarilla tal vez la idea que yo te planteaba era un papel de diario o algún otro tipo de superficie que genere un filtro, cosa que tal vez tú botes eso, porque eso finalmente va a ser desechable, y que tú puedas Exacto. lavar tu mascarilla, tal vez mejora o no mejora la efectividad de la Sí, mascarilla sí, al tener filtro interno. sí, mira, lo que pasa es que yo el sábado y el domingo les compartí una imagen, ¿ya? Sí. Que habla de la efectividad de algunas telas, ¿cierto? Entonces, hay telas que son más efectivas que otras. Por ejemplo, una tela que tenga los hilos muy separados claramente es menos eficiente que otro tipo de tela, ¿ya? Ojalá que lana no. De lana no, ¿ya? Entonces, así que no nos vamos a poner a tejer mascarilla, ya sí a Ya, coser muy bien. mascarilla, a tejer. Ya, entonces, efectivamente, depende del material y el sentido del material es el filtro que yo le puedo poner. Así, si ustedes quieren, oh, los perdí parece. Si ustedes quieren No. tener un filtro interior que sea desechable, lo botan y luego el filtro externo lo lavan con agua caliente, en realidad es una muy buena medida. Y en realidad es una medida para yo no enfermar a otros, que también he visto por ahí una campaña que dice, yo no te enfermo a ti, tú no me enfermas a mí, ¿ya? Porque en realidad cuando yo estoy usando mascarilla, yo estoy evitando yo enfermar al resto. No es que yo esté protegido de enfermarme, ¿ya? Que eso también es muy importante, porque que yo ande con mascarilla, eso no quita que me tenga que lavar las manos frecuentemente, ¿ya? Perfecto. Bárbara, bueno, ya estamos en la parte postrera de nuestro programa. Queremos agradecerte una vez más que nos hayas recibido en tu casa. Linda escenografía, hermosos los autos que están atrás Sí, tuyo. Dieguito, gracias. Sí, así que agradecer a tus hijos también por haber facilitado el espacio. Oye, ¿cuál es la recomendación que tú podrías hacer a la comunidad en estos días, sobre todo fin de semana largo, para los que aún mantienen actividad laboral? Seguramente van a haber unos días de ausencia, de estar en la casa finalmente. ¿Cuál es el llamado que haces tú ahora que hemos visto incluso gente que sale de la región metropolitana en helicóptero para poder salir de veraneo? Terrible. Bueno, 3 mensajes quiero dar. Uno, mantener las mismas recomendaciones de los fines de semana anteriores, que es que no piense que una reunión familiar es que nos juntamos nosotros nomás, porque cuando yo estoy juntando gente que vive en casas distintas, pese a que sea mi hijo, mi hermano, yo ya estoy aumentando el riesgo, ¿ya? Entonces, eh, es lamentable, pero tenemos que seguir manteniéndonos a los abrazos virtuales, ¿ya? Sobre todo en las familias que tengan adultos mayores, ¿sí? Porque sabemos que ahí es donde viene la mayor tasa de mortalidad y es donde nuestros adultos mayores les va a costar mucho recuperarse, ¿sí? Así es que, bueno, ese es el primer llamado. El segundo llamado que quiero hacer en particular y muy relacionado con lo que es propio de la comuna es que tenemos que hacer una campaña todos juntos para basta de el hostigamiento a todas las familias y a todas las personas que tienen que pasar por un procedimiento de sospecha o incluso de confirmación. Creo que está solamente en cada uno de nosotros que cuando yo vea a mi vecina y mi vecina me pregunte si sé quién es, hay que decirle no sé quién es y no importa, ¿sí? Porque
Esa es la única forma en la que vamos a detener esta agresión y violencia por la cual están pasando las personas que además de llevar esta enfermedad, tienen que vivir este hostigamiento social, ¿ya? Y el tercer mensaje, nuevamente, agradecer y saludar a todos los funcionarios de salud de la comuna. Fue súper bonito el otro día que hicieron un saludo a los funcionarios de salud, que fue una campaña ministerial. Pero en particular creo que todos los funcionarios de la salud hoy día están dando un ejemplo, están todos muy comprometidos, muy preocupados de su territorio, y creo que eso se agradece y se reconoce tanto a los funcionarios del hospital como a los funcionarios del Departamento de Salud. Sí, nos sumamos a ese saludo, a esas felicitaciones. Además, dentro de esta semana no sé si este año se pudo celebrar, pero fue el Día Mundial de la Salud y a través tuyo también nosotros transmitir todo el respeto, el cariño y el agradecimiento a todos los profesionales de la salud a nivel comunal, a nivel nacional, pero principalmente a nivel comunal, que los vemos día a día. A veces los turnos son largos, ya el cansancio se hace parte de ellos, pero agradecerle de verdad por todo el trabajo, porque finalmente, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, son la primera línea de esta lucha, así que los agradecimientos son grandes. Sí, y también contarles que bueno, los funcionarios de salud de repente efectivamente pueden estar un poco estresados. Esto no ha sido fácil para los equipos de salud. Desde el momento en que se vive incluso el miedo a contagiar a tu propia familia, ni Y es muy siquiera válido. el tema es enfermarme yo, sino que es cómo cuido a mis hijos, o no los veo o los cuido. ¿Ya? De hecho, yo soy el ejemplo del por qué yo te contaba por qué estoy con mascarilla en mi casa, es porque traje a mis hijos, y mientras tenga a mi hijo en mi casa, tengo que tener estas medidas para tratar de cuidarlo. Y así como yo sé que lo vivo yo, sé que lo están viviendo en pleno todos los funcionarios de los distintos equipos de salud, y es un costo emocional agregado que se reconoce, y que se agradece. Y se agradece, y estamos todos muy agradecidos de los esfuerzos que están haciendo. Perfecto, la transmisión, por supuesto, de nuestros cariños también para todos ellos, para ti como directora del hospital y para toda la gente que además no solo profesionales directos de la salud, pero que participan en el aspecto logístico, que participan, que son la gente que lleva las muestras, la gente que está constantemente, que no aparece como en la primera línea, pero que sin lugar a dudas son parte de ese trabajo encomiable, porque son los asistentes, los auxiliares, la gente que se encarga del aseo en los distintos centros de salud, todos ellos también son Mucho parte trabajo, mucho de todo ese trabajo trabajo. para ellos. Entonces, un trabajo enorme y una carga laboral muy pesada, y también todo mi reconocimiento y admiración para ellos, porque de verdad ha sido un absoluto aporte. A los funcionarios municipales también, que de cierta forma tampoco están dentro de los consultorios, pero que están alrededor nuestro para darnos todos los soportes necesarios, como bien decías tú, de estar comprometidos en transportarnos, en ayudarnos en los soportes de oxígeno, en distintas instancias. ¿Ya? Así que Perfecto. muchas gracias a todos. Perfecto, Bárbara, te voy a pedir que te quedes ahí en la imagen mientras despedimos nuestro Igual, programa. Queremos agradecer, por supuesto, una vez más la sintonía de todos y cada una de las personas que se han conectado en este ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Contarles desde ya que Bárbara González es panelista estable, podríamos decir, de el ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Porque durante lo que dure esta pandemia vamos a estar jueves a jueves haciendo la evaluación semanal en materia comunal y materia nacional también acerca del COVID-19 y todos sus alcances. Muchachos, nosotros nos encontramos en la próxima. Agradecer, por supuesto, a quienes también hacen posible esto. A Roxana Romero, ya lo saben, Podología, para que se contacten con ella. Premio vamos a tener al final del mes. Y también, por supuesto, para nuestros amigos de Manzano Market, que siempre están apoyando la iniciativa de este canal TVO Tiltil. Nos encontramos en la próxima. Saludar también a Eduardo Cerda en la edición. Él está en la sala de edición en su casa, así que muchas gracias también para él. Nos encontramos en la próxima. Esto fue ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Gracias totales.